La insalubridad y sobrepoblación son los principales problemas que dio a conocer el informe de la Corte Suprema sobre el Sename. Queremos hablar más sobre este tema y otros. Para ello vamos a tomar contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, presidente además de la Comisión de Infancia del Senado. Senador, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Matilde. Encantado. Senador, a la luz de este informe de la Corte Suprema, que es bastante decidor en temas que muchos ya se presumía, ¿cuál es la cantidad de recursos necesarios para poder mejorar todas estas falencias que se dan a conocer en este informe? Mire, según el estudio de la Fundación San Carlos de Maipo, la subvención que hoy día reciben las instituciones colaboradoras del Sename alcanzan a cubrir en un estándar mínimo solamente un 60% de los gastos operacionales mínimos. ¿Qué significa eso? Que debiera aumentarse el presupuesto, las subvenciones en un 40%. Esto es lo que provoca que muchas veces no tengamos la infraestructura adecuada, que existe un hacinamiento promedio en 32%, que en muchos lugares no existan interesados por albergar a los niños que hoy día están en situación de riesgo social. En el caso de Aysén, mi región, por ejemplo, no hay ningún privado que se interese por acudir y recoger a esos niños, acogerlos, y por eso tenemos a esos niños en una cabaña turística. Entonces necesitamos a lo menos aumentar en un 40% los recursos para que puedan tener infraestructura adecuada, profesionales adecuados. Mucha de la gente que trabaja en la residencia gana el mínimo, poder tener derechos de salud, especialmente los que tienen patologías complejas, enfermedades mentales y, por supuesto, una buena educación. Y eso pasa por un cambio radical y tenemos que darle una prioridad fundamental al tema de los menores de una vez por todas en Chile. Se lo pregunto de cuánto se necesita, porque, y usted me lo dice, un 40% más de lo que ya tiene, porque se va a discutir la ley de presupuesto y en este escenario restrictivo el ministro Valdés otorgará los recursos que se necesitan para que el Sename pueda realizar esta cantidad de tareas que tiene pendiente a la luz de este informe. Mire, algo hemos logrado, le leo las cifras textualmente. 4.500 millones de pesos para 121 residencias que fueron mejoradas, 3.600 millones para ayudar a complementar algunos proyectos que estaban con déficit. Pero esto es insuficiente. Yo sé que tenemos restricciones económicas, que no hay recursos para todo, pero yo siempre digo, los niños no votan, no marchan, los niños de alguna manera no tienen voz. Infancia significa sin voz. Y tenemos que levantar la voz por los niños, porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que los niños están en estos hogares. Muchas veces los procesos de adopción son lentos, estos niños muchas veces terminan, desgraciadamente, sin expectativa, muchas veces entrando en la delincuencia, pero hay otros hogares de menores, otras residencias que hacen bien las cosas porque tienen donaciones de privado, por ejemplo la Fundación Mi Casa, las del Hogar de Cristo, que efectivamente permiten que esos niños salgan adelante. Por eso nosotros hemos creado una comisión especial de infancia en el Senado que nunca había existido, que me toca presidir. Segundo, que estamos aprobando, y ya lo aprobamos en general por unanimidad en la sala, el defensor de los derechos del niño. ¿De qué se trata? Tener una instancia autónoma que ponga los dedos en la llaga para denunciar cuando no se respetan los derechos de los niños y qué cambio hay que hacer. Y también crear la Subsecretaría de la Infancia, estamos en eso, en la Comisión de Gobierno, y la Ley de Protección Integral y universal de los derechos de los niños, es decir, para todos los niños y en todos los ámbitos. Con estos cambios, más el aumento que esperamos que dé, porque ahora viene la ley de presupuesto, el Sename, el ministro de Hacienda, para los niños de Chile, podríamos hacer una contribución enorme. Hay cosas que no pueden esperar, lo que dice el informe de la Corte Suprema, el tema de la insalubridad, el tema que hay hogares con basura, eso no puede ser, y ahí creo que tenemos que tomar medidas urgentes y radicales. Infancia significa sin voz. Chile, a través de esto, le está quitando la infancia a muchísimos niños. ¿Cuál es su compromiso? Usted dice que esta es la primera vez que hay una comisión de la infancia en el Senado. Usted es el primer presidente, por ende. ¿Cuál es su compromiso con esos niños? Mi compromiso de toda una vida. Yo he presentado 62 proyectos de ley para defender a los niños y sancionar el abuso sexual infantil. Fue el primer senador que presentó la Defensoría de los Niños. Fíjese usted que solamente
Chile y Uruguay no tienen defensor del niño autónomo al gobierno de turno, porque el Sename no es autónomo al gobierno. Entonces estamos trabajando en ese proyecto. Hoy día mismo aprobamos en la Comisión de Infancia un proyecto de ley que sanciona el maltrato extrafamiliar contra los niños, o sea, maltrato de una nana, maltrato de una persona que trabaja en un hogar de menores, de un educador de párvulos contra un niño, no era sancionado. Hoy día aprobamos sanciones de cárcel para aquellos que cometen estos delitos y un registro de maltratadores para que esas personas no puedan trabajar con niños. En fin, la verdad es que es un tema que yo me he dedicado toda la vida y que por fin logramos crear la Comisión de Infancia, costó mucho, pero hoy día la tenemos y estamos abocándonos a los proyectos más importantes y por supuesto después queremos invitar a la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, que estuvo a cargo, ¿cierto?, de este informe que se hizo en cerca de 300 residencias de niños para poder ver qué medidas adicionales podemos proponer al gobierno para pagar esta deuda histórica de toda una vida que Chile tiene con los niños. Pero de la que ahora nos estamos haciendo más conscientes. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, por el hogar donde murió Leslie el pasado mes de abril-mayo. Ella murió en este hogar aparentemente por una negligencia, porque se habría ahogado con su propio vómito, porque no había personal o el personal que estaba actuó de manera negligente. La persona que estaba a cargo de ese hogar no solamente fue sacada para ser despedida, sino que fue puesta en un cargo superior. ¿Usted ha conversado este tema con la ministra de Justicia? Porque más allá de acusaciones constitucionales, de interpelaciones en la Cámara, hay un tema práctico que resolver. ¿Qué es lo práctico que se ha hecho en este caso, senador? Yo me reuní con la directora nacional del Sename, con Solange Huerta, y analizamos los casos en general de niños que han muerto, de niños que no han tenido acceso a la salud, de niños que muchas veces esperan por burocracia para que los adopten, de niños que hoy día no tienen profesionales adecuados en los hogares de menores, en la residencia, para hacerse cargo de sus problemas. Y la verdad es que, bueno, yo espero que todo lo que hablamos se traduzca, que en el proyecto de ley de presupuesto que va a ingresar ahora al Congreso vengan las platas. Por ejemplo, para contratar personas calificadas. Generalmente en las residencias de niños hay personas no calificadas que ganan el mínimo. Esas personas podrían ganar incluso mucho más recursos como trabajadoras de casa particular y por lo tanto para tener más psicólogos, asistentes sociales, médicos, profesionales, que la salud sea un derecho, necesitamos más recursos, personal idóneo y calificado, y en ese sentido yo aspiro a que haya un aumento de un 40% para las subvenciones para las instituciones colaboradoras del Sename. Y cuando no hay privados interesados, que el Estado se haga cargo. Por ejemplo, en Coyhaique, que no tenemos hogares de menores, yo estoy pidiendo un CREAT, un centro residencial especializado de administración directa con los niños, porque le reitero, tenemos 2 niños en riesgo social viviendo en una cabaña turística. Eso no puede ser, eso tiene que cambiar y espero que la ley de presupuesto contenga solución, a lo menos parcial, a estos temas que son urgentes. Senador, ¿y el centro Galvarino donde murió la pequeña Lisette tiene director ahora? No lo sé. Respecto a ese caso puntual no tengo la información. Muy bien, pasemos a otros temas, porque no solamente lo quiero llevar a esto, sino que le quiero preguntar además sobre el tema de Venezuela. ¿Qué le parece esta polémica que se ha generado entre las dos cancillerías? Ahora se integró a esta demanda que hace Chile el mismo gobierno de Brasil, pidiendo por más información sobre la detención de Braulio Jotar. ¿Cuál es su mirada sobre esta discrepancia que hay a nivel diplomático por los derechos de una persona que está detenida? Bueno, primero decir que como Senado presenté un proyecto de acuerdo que fue aprobado ayer por casi unanimidad, hubo un solo voto en contra del senador Navarro, en que básicamente apoyamos a la Cancillería en las gestiones para poder obtener la libertad de Braulio Jotar. En segundo lugar, hemos presentado varios proyectos de acuerdo pidiendo que en Venezuela se respete el Estado de Derecho. Usted sabe que hubo una elección parlamentaria en diciembre, yo estuve ahí como observador internacional invitado por la oposición, ganó por lejos 2/3 de los votos la oposición, los cupos en el Parlamento. Maduro se niega a reconocer esa mayoría del Congreso, está persiguiendo a algunos parlamentarios, acaba de meter preso a una persona que yo visité
cuando estaba con arresto domiciliario en Caracas, Daniel Ceballos, que tiene 4 niños chicos, exalcalde de San Cristóbal, hoy día lo tiene en la cárcel, 12 o 14 años de cárcel para Leopoldo López, que está en la cárcel simplemente por pensar distinto, hay presos de conciencia. El Poder Judicial lo maneja Maduro a su antojo, por lo tanto hoy día no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho y desgraciadamente la crisis humanitaria, de alimentación, de medicina. Yo tengo contacto permanente con Lilian Tintori, con los líderes de la oposición, es brutal. Por lo tanto, tenemos que seguir presionando en el buen sentido de la palabra para que Maduro entienda que tiene que respetar el Estado de Derecho, que tiene que liberar a Braulio Jotar y a muchas otras personas que están en las cárceles simplemente por pensar distinto. Lo ha dicho muy bien el secretario general de la OEA, tienen que respetarse la Carta Democrática del 2001 que firmó el propio Hugo Chávez y que ellos hoy día no están respetando porque, insisto, no hay separación de poderes, no hay respeto a lo que propone el Parlamento, por ejemplo, amnistía a los presos políticos, y esperamos que se pueda hacer el referendo revocatorio. Se requieren 20% de ciudadanos venezolanos que den su firma para hacer el referendo y la gente puede elegir si quiere seguir o no con Maduro. Eso lo establece la propia Constitución bolivariana de Venezuela y por lo tanto estamos pidiendo que cumplan lo que ellos mismos escribieron. Sin embargo, la declaración de Venezuela es bastante lejana a esos principios que usted está diciendo. Incluso dicen que aquí la derecha pinochetista es la que está interviniendo y que Chile no tiene que meterse en asuntos internos de Venezuela. ¿Cómo califica usted esa respuesta diplomática? Bueno, es parte de la desesperación que ellos están, es lo mismo que responde, por ejemplo, la dictadura cubana cuando nosotros hemos presentado un proyecto de acuerdo pidiendo la libertad de los presos políticos y elecciones democráticas, en fin, con varios partidos. Es la típica respuesta de los que no tienen argumentos. La verdad es que Chile está reivindicando la dimensión universal de los derechos humanos. Yo quiero decir que por eso hoy día tenemos Tribunal Penal Internacional. Los derechos humanos no tienen fronteras, deben ser respetados en todo el mundo. Y por lo tanto, una cosa es la no injerencia y otra cosa es la autodeterminación de los pueblos. Acá hay que respetar la voz del pueblo venezolano que exigió o que eligió una mayoría con 2/3 de los votos de la oposición. Y eso es lo que nosotros pedimos, que se respete. Amnistía a los presos políticos no constituye injerencia velar por los derechos humanos. Cuando en Chile tuvimos dictadura, los que éramos opositores de Pinochet, agradecíamos que Naciones Unidas nos enviara un relator especial, Fernando Bolio, para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Chile. Hoy día tenemos que devolverle la mano a los venezolanos que recibieron a muchos exiliados chilenos, como Anselmo Zule, como Sergio Vitar, como Renán Fuentealba, como Claudio Huepe. Por lo tanto, esta es la hora de devolver la mano a Venezuela, especialmente a los demócratas que se oponen al abuso de poder de parte del presidente Maduro. La última pregunta, senador, y es en relación al caso Corpesca, donde usted está siendo investigado. El nuevo fiscal que está en este caso, porque como recordaremos, el fiscal Arias fue sacado por el fiscal Abbott. ¿El fiscal Contardo ha tomado algún contacto con usted? No, yo le quiero decir que las dos informaciones que usted acaba de dar son falsas. Primero, yo no estoy siendo investigado por Corpesca. Y segundo, la situación mía no tiene nada que ver con el fiscal Contardo. Y tercero, quiero decirle que yo no he cometido ningún delito y por lo tanto estoy muy tranquilo con la investigación que se está haciendo en la región de Aysén. Yo el primer día le ofrecí al fiscal ir a declarar y usted se va a dar cuenta a la larga que no hay un solo delito, ningún acto delictivo de mi parte, simplemente un apoyo que yo ayudé a conseguir para Iván Fuentes dentro de los marcos de la ley sin ninguna ilegalidad y usted se va a dar cuenta que eso se va a ratificar con el tiempo. Es para aclarar si efectivamente el fiscal Contardo estaba trabajando, pero usted me dice que no tiene que ver con esa fiscalía. No, nada que ver, porque el fiscal Contardo está investigando a Corpesca y está investigando a Cipesa, la empresa de la 8ª región. Yo no tengo nada que ver con eso. Perfecto, aclarado ese punto. Muchísimas gracias, senador, por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias, Matilde, que esté